que la denominada teología de la muerte de Dios es un movimiento que nació fundamentalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? Un teólogo de origen bautista y uno de origen anglicano, pues escribieron obras en relación con la muerte de Dios. Por supuesto, hay que conectar, digamos, esta idea de que Dios ha muerto con la teología liberal del siglo XIX. Creo que es una providencia el que hayamos abordado esa temática en el semestre anterior, ¿verdad? Porque tenemos de alguna manera frescas las ideas, ¿verdad? Y entonces recordamos que la teología liberal del siglo XIX, pues fue una reacción a todo lo que estaba ocurriendo en la modernidad a todo nivel, ¿verdad? A nivel científico, a nivel filosófico, a nivel social, a nivel político, económico, en fin, ¿verdad? Es decir, los teólogos liberales del siglo XIX, pues reaccionaron realmente ante todos esos cambios que la modernidad introdujo, sobre todo a nivel de las ciencias, así en términos generales, ¿verdad? Y entonces ellos se preguntaban cómo actualizar, digamos, el Evangelio, cómo hablar de Dios en un mundo donde la ciencia pues se estaba desarrollando a pasos agigantados, pues, ¿verdad? Cómo hablarle a un mundo mayor de edad, que es la manera como Bonhoeffer ve el mundo moderno, ¿verdad? Un mundo mayor de edad, que prácticamente ya no necesita, digamos, de la muleta de la fe, porque la ciencia todo lo va a explicar, que ya no necesita, digamos, el socorro de Dios, porque la técnica va a ir solucionando y superando los problemas que los seres humanos enfrentamos en la vida y en la sociedad también. Y entonces, la llamada teología de la muerte de Dios es una repercusión tardía, podríamos decir, ¿verdad? Eh, de aquello que estaba ocurriendo precisamente en el siglo XIX. Pues los teólogos, digamos, de la muerte de Dios llegan realmente a la conclusión de que al menos Dios tal como se había pensado desde siempre, pues ya no tiene lugar en la vida, en la mente, en los intereses de los seres humanos, ¿verdad? Prácticamente se le ha dado de baja, podríamos decir, a Dios y ya no resulta necesario, ¿verdad? Entonces, esta teología de la muerte de Dios, al poner en juicio, pues, en tela de juicio, la necesidad de Dios en un mundo donde la ciencia y la técnica dominan, no deja también de efectuar una crítica muy severa a la religión en términos generales, ¿verdad? Es decir, la religión realmente tiene todavía un lugar. ¿Cuál será el lugar, digamos, de la religión para el hombre actual? ¿Verdad? Puesto que, como decíamos, tanto la ciencia como la técnica, pues se han hecho cargo de resolver todos los problemas, digamos, a todo nivel. Y entonces, este asunto, digamos, de cuál es el lugar de Dios, si Dios todavía tiene un sitio acá, y la cuestión de la religión, pues son temas que también Bonhoeffer aborda y probablemente es por eso que algunos asocian su pensamiento con la teología de la muerte de Dios, pero esperamos que con esta exposición
pues las cosas vayan aclarándose un poco más. No vamos a concluir totalmente hoy con este tema, pero esperamos pues que lo que digamos y abordemos pues contribuya a aclarar un poquito mejor la posición, digamos, del pensamiento de Dietrich Bonhoeffer. Ahora, ese asunto, digamos, de la muerte de Dios, pues tampoco fue un invento, digamos, de estos teólogos norteamericanos. Como sabemos, el ateísmo ha existido prácticamente desde siempre, ¿verdad? Se dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Eso ya lo repite el libro de los Salmos, ¿verdad? Entonces, el ateísmo pues no es una cosa nueva, ¿verdad? Sin embargo, a partir de la modernidad, pues las discusiones realmente se tornaron un poco más complicadas, podríamos decir, ¿verdad? En relación con el lugar, digamos, que Dios, que Jesucristo, que la revelación, que las sagradas escrituras pueden tener, digamos, en la vida del hombre moderno. Y por supuesto, esto involucra también la misión de la iglesia, la razón de ser, digamos, de la iglesia, de la misma teología, de la predicación, en fin, etcétera. En realidad, la expresión, digamos, de que Dios ha muerto surgió fundamentalmente en el contexto de la filosofía. Y es uno de los filósofos alemanes más conocidos, como es Federico Nietzsche, quien acuñó esa terminología. Nietzsche al principio pues había decidido estudiar teología, pero con el paso del tiempo abandonó ese interés para quedarse estrictamente con sus preocupaciones eminentemente filosóficas, ¿verdad? Hay en la obra del joven Nietzsche, pues muchos, como pudiéramos decir, párrafos que se refieren a su interés, digamos, en Dios, ¿verdad? Vamos a examinar muy rápidamente eh, un escrito del año de 1864, cuando Federico Nietzsche tenía 20 años de edad. Dice, antes de seguir mi camino y de poner mis ojos hacia adelante, alzo otra vez solitario mis manos hacia ti, al que me acojo, al que en el más hondo fondo del corazón consagré solemne altares para que en todo tiempo tu voz, una vez más, vuelva a llamarme. Abrázase encima, inscrita hondo la palabra, al Dios desconocido. Suyo soy y siento los lazos que en la lucha me abaten y, si huir quiero, me fuerzan al fin a su servicio. Quiero conocerte, desconocido. Tú, que ahondas en mi alma, que surcas mi vida cual tormenta, tú, inaprensible, mi semejante, quiero conocerte, servirte quiero. Bueno, este es como pudiéramos decir, un grito, digamos, que expresa una profunda necesidad de Dios. Así realmente sentía Nietzsche en 1864 a sus 20 años. Pero conforme el tiempo pasó, como dijimos, sus intereses realmente intelectuales cambiaron, abandonó la teología, abandonó, en fin, toda fe, si es que le quedaba todavía alguna. Y entonces, en una obra posterior del año de 1887, esa obra se titula La Gaia Ciencia, Nietzsche escribe lo siguiente. Esa parte, digamos, de esta obra, La Gaia Ciencia, apareció en un periódico, digamos, en Alemania. Y tenemos aquí el párrafo más importante, más central, que dice, el loco, es decir, le llama así al hombre moderno, el loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Qué? ¿A dónde se ha ido Dios? Exclamó. Se los voy a decir. Lo hemos matado.
ustedes y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿No veis oscurecer cada vez más? ¿No es necesario encender faroles en pleno día? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿Nada olfateamos aún de la descomposición divina? Los dioses también se descomponen. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. Esta es realmente la expresión que de alguna manera los teólogos de la muerte de Dios hicieron suya. Y la razón que Nietzsche realmente tenía para proclamar la muerte de Dios es todo lo que hemos mencionado en los instantes anteriores. Si la ciencia soluciona realmente las inquietudes del ser humano, si la técnica viene a hacerse cargo de las dificultades que enfrentamos en la vida, bueno, entonces no hay lugar para Dios, ¿verdad? Enterrémoslo, eh, deshagámonos de su cadáver y pues somos nosotros, dice Nietzsche, los que lo hemos matado. Ya no sentimos más necesidad, digamos, de Dios. Es un elemento completa y rotundamente extraño. Entonces, de Nietzsche para la llamada teología de la muerte de Dios, pues hay un solo paso, ¿verdad? Un solo paso. Entonces, la pregunta que tenemos aquí para tratar de responder es, ¿el pensamiento de Bonhoeffer es parte de la teología de la muerte de Dios? Bueno, vamos a empezar entonces diciendo lo siguiente. Recordemos que en el siglo XIX los teólogos liberales se preguntaban si la religión es una cuestión perfectamente natural en el ser humano, ¿verdad? Si hay algo así, digamos, como una necesidad natural de búsqueda de lo divino, de entrar en relación con lo divino, o por el contrario, estamos aquí ante el fenómeno de la revelación, que es algo totalmente externo, algo que viene de fuera, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, con ningún sentimiento religioso natural, sino que es algo completamente ajeno, digamos, a los seres humanos. Estas cuestiones realmente constituyeron la discusión, digamos, entre los liberales y sobre todo el pensamiento de Karl Barth, ¿verdad? Porque hemos de recordar que los liberales le dieron mucho lugar a la llamada religión natural, ¿verdad? Es decir, la religión es un asunto humano, propio realmente del ser humano, mientras, digamos, que Barth afirmaba realmente ante esto que no, es decir, la revelación de Dios, es decir, es algo que no depende de nosotros, no depende de ningún sentimiento humano, ¿verdad? Sino que es algo que nos viene de fuera. Ahora, habiendo sido lo religioso considerado como una parte de la vida humana, ¿verdad? Es decir, teólogos como Schleiermacher, y esto también lo recordamos así rápidamente, bueno, vinieron a afirmar que la religión es realmente un sentimiento de absoluta dependencia de lo infinito y que el cristianismo es la mejor expresión eh, de ese sentimiento de dependencia de lo infinito. Ahora bien,
Barth vino a tratar en su dogmática la cuestión de la religión como una falta de fe, ¿verdad? Es decir, donde quiera que encontremos la religión, dice Barth, ahí estamos ante esfuerzos humanos por llegar a Dios, esfuerzos humanos por acercarse a la divinidad y entrar en contacto con lo divino. Y entonces, aquí tenemos un punto de mira en relación con la religión que de alguna manera Bonhoeffer va a seguir. Si Bonhoeffer va a hacer suya la idea barthiana de que la religión es algo que tiene que ver con el mundo, con el aquí, con el ahora, con el ser humano en su propio esfuerzo por encontrar a Dios. Ahora, recordemos que Barth opone realmente a la religión la total trascendencia de Dios, ¿verdad? De hecho, Barth le llama a Dios el totalmente otro, ¿verdad? El totaliter aliter, ¿verdad? Ese que no se puede confundir con la creación, ese que no se puede comparar con nada en el mundo creado. Y entonces, ¿cuál va a ser y cuál es realmente la posición, digamos, que nuestro teólogo Bonhoeffer tiene, ¿verdad? Bueno, la religión, dice Bonhoeffer, hace aparecer a Dios donde el hombre fracasa, tanto intelectual o existencialmente, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos una reacción de parte de Bonhoeffer muy importante que vale la pena tener muy en cuenta frente a lo que estaba ocurriendo a partir de la modernidad, ¿verdad? Es decir, si la ciencia pues lo ha resuelto y lo va a resolver todo, si la técnica es la superación de nuestros problemas, pues el, el papel de Dios, religiosamente hablando, dice Bonhoeffer, se ha visto reducido a llenar los vacíos donde los seres humanos fracasamos, tanto a nivel intelectual como a nivel existencial, ¿verdad? Porque obviamente el conocimiento humano pues es limitado, ¿verdad? La ciencia tiene sus grandes limitaciones, hay cuestiones que la ciencia no ha logrado resolver y entonces la religión pues ha visto en Dios una especie, digamos, de respuesta a esas cuestiones que la ciencia definitivamente no ha podido resolver, ¿verdad? Eh, y si no son cuestiones intelectuales, son cuestiones existenciales también, ¿verdad? Hay muchas cosas en la vida, en la existencia de los seres humanos que la ciencia y la técnica no han logrado resolver. Y entonces es ahí donde la religión, vuelvo otra vez a insistir, la religión, según Bonhoeffer, pues trae realmente a cuento a Dios, ¿verdad? Para resolver supuestamente esas cuestiones completamente irresolubles hasta este momento. Y esta cita es mucho más clara. Dice Bonhoeffer, los religiosos siempre hablan sobre Dios ahí donde el conocimiento humano ya no logra avanzar más, ¿verdad? O donde las fuerzas del hombre fallan. Siempre introducen ahí un Deus ex machina, sea como falsa solución de problemas insolubles o como una fuerza especial ante el fracaso humano. Es decir, Dios siempre aparece al acabarse la fuerza humana o ante los límites humanos. Pero eso necesariamente solo durará
hasta que los hombres logren correr dichos límites algo más allá, volviendo así por lo pronto superfluo a Dios. Entonces, desde la modernidad, la humanidad pues ha venido confiando en las ciencias en términos generales, ¿ya? De tal manera que la política ya no es un asunto que tiene que ver con Dios, sino que ahí están las ciencias políticas, ¿verdad? La economía pues tampoco tiene nada que ver con Dios. La economía pues ha desarrollado toda una ciencia y una serie de teorías al respecto de cómo superar la pobreza, la escasez, la moral también, ¿verdad? Es decir, de alguna manera la ética pues ha contribuido a darle al hombre respuestas en cuanto a qué es el bien, en cuanto a cuál debe ser el fin de la vida humana. Y la biología, pues también ha dado respuestas, digamos, muy importantes a cuestiones tales como el origen del hombre, digamos, con la propuesta evolucionista, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso, podríamos decir que ante la propuesta de la teoría de la evolución, ¿verdad? Algunos teólogos, pues, metieron a Dios ahí, diciendo que ciertamente la teoría de la evolución, pues, de algún modo es una respuesta al origen del hombre, pero Dios viene entonces a ser el director de ese proceso evolutivo. Es decir, el Señor, Dios Todopoderoso, es quien comanda, quien dirige y ha dirigido ese proceso evolutivo. ¿Es eso realmente un ejemplo de a lo que se refiere Bonhoeffer, ¿verdad? Es decir, aquí pues estamos trayendo a Dios o la religión está trayendo a Dios, dice Bonhoeffer, para resolver la cuestión, ¿verdad? De quién está a cargo, quién dirige, quién orienta, digamos, el proceso evolutivo, pues, ¿verdad? Y entonces, de algún modo, Dios es traído aquí para responder, digamos, preguntas que la ciencia hasta este momento no ha logrado y no puede responder, ¿verdad? O podríamos hablar también de la cuestión de la muerte, digamos, ¿verdad? La cuestión, digamos, de la muerte, pues es un asunto que las ciencias hoy en día, pues pueden de algún modo explicar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay cuestiones en relación con el morir que la ciencia no ha logrado realmente resolver, no ha logrado hacerse cargo, digamos, de ello, ¿verdad? Como si hay una vida después de esta, y si hay algo, digamos, del hombre que permanece eternamente. Y entonces la cuestión de la muerte también es utilizada, dice Bonhoeffer, por la religión para meter a Dios, ¿verdad? Es decir, ahí donde están los límites, ahí donde fracasa lo humano, entonces Dios es traído como una especie, y así le llama a Bonhoeffer, como una especie de tapahuecos, ¿verdad? O sea, hay enormes agujeros en el conocimiento humano, en la existencia humana, y es ahí donde la religión trae realmente a Dios, ¿verdad? Utilizándolo para tratar de responder a esas interrogantes a las cuales la ciencia definitivamente no puede responder. Igual podemos mencionar la sociedad en general, pues, ¿verdad? Y entonces la religión ha venido dejando realmente a Dios como una especie de respuesta última a las cuestiones de las cuales la ciencia todavía no puede ocuparse. Y entonces Dios resulta alejado de la vida cotidiana, de la vida de todos los días, pues, ¿verdad? Eh, recordemos que cuando estuvo en los Estados Unidos visitó la Riverside Church y el domingo que Bonhoeffer estuvo visitando la iglesia,
pues salió de ahí profundamente decepcionado porque el sermón no había girado realmente sobre las escrituras, ni sobre el evangelio, ni sobre la persona de Jesucristo y su obra, sino que el predicador había tomado un pasaje de un texto filosófico para hablar, pues, cosas acerca de la vida humana, en fin, y entonces Bonhoeffer salió profundamente decepcionado, ¿verdad? Es decir, este discurso, este sermón, esta manera de ver las cosas, pues, está totalmente alejado de la vida diaria, de la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, Bonhoeffer entiende que la religión es el campo al que Dios ha sido confinado después de su expulsión de la vida y del quehacer diario, ¿verdad? Ha sido colocado pues ahí en la periferia, si queremos decirlo así, ¿verdad? Y como él mismo lo dice, en la medida en que esa periferia se vaya ampliando y se vaya creciendo gracias al trabajo de la ciencia, Dios se hará cada vez más lejano y cada vez más extraño. Entonces, Bonhoeffer realmente propone y promueve lo que él llama un cristianismo sin religión. Fíjese pues, un cristianismo sin religión. Ahora, ¿qué significa realmente esta terminología bonhoefferiana, ¿verdad? Bueno, para empezar, hay que decir que no está hablando él, digamos, de que debe desaparecer la espiritualidad o la institucionalidad incluso, ¿verdad? Porque el cristianismo definitivamente es una institución. Las iglesias, las denominaciones son instituciones, pues, ¿verdad? No es que tenga que desaparecer todo eso o que tengan que desaparecer las formas también, digamos, propias del culto, de la adoración, o que tenga que desaparecer también, digamos, nuestra insistencia en la trascendencia o incluso, digamos, en la moralidad. No, es decir, cuando él habla realmente de un cristianismo sin religión, fundamentalmente a lo que se quiere referir es que el cristianismo vuelva realmente a colocar a Dios donde debe estar, en el centro, no en la periferia, sino en el centro, ¿verdad? Que sea algo central en la vida cotidiana y en términos generales en todo el quehacer del hombre, pero no solo, digamos, a un nivel personal, a un nivel individual, sino que también ese cristianismo sin religión debe colocar a Dios también en el centro mismo de la historia, ¿verdad? Es decir, todo el proceso histórico, pues debería realmente verse, juzgarse desde la perspectiva de ese Dios que se hizo hombre, que se encarnó y que de alguna manera tomó de esa manera, de esa forma, ¿verdad? En la encarnación, pues la importancia que el tiempo y la historia tienen para los seres humanos. Pero también, digamos, hablando de la realidad total, del universo total, es decir, Dios debe verse realmente como el centro mismo, digamos, de la creación. Entonces, la idea de un cristianismo sin religión pues está orientada a colocar a Dios en el centro del universo, a colocar a Dios en el centro de la historia y a colocar a Dios en el centro de la vida personal del creyente, ¿verdad? De modo pues que sus ataques, digamos, a la religión no tienen nada que ver con los ataques a la religión de parte de los teólogos de la muerte de Dios. Es decir, aquí notamos una diferencia muy grande, digamos, entre el pensamiento de Bonhoeffer y la teología de la muerte de Dios. Y aquí tenemos realmente la cuestión fundamental que expresaba él en su curso de Cristología. Lo que a mí me mueve, dice Bonhoeffer, todo el tiempo, es la siguiente pregunta.
qué significa el cristianismo o qué significa Cristo hoy para nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta realmente fundamental que Bonhoeffer se está haciendo. Pregunta que, como decíamos, pues fue tomada por los teólogos liberales del siglo XIX, ¿verdad? Para elaborar todo el programa que nosotros ya conocemos de la teología liberal, ¿verdad? Pero Bonhoeffer no está satisfecho con la propuesta de la teología liberal, ¿verdad? También es crítico, digamos, de la postura de Barth al referirse a Dios como el totalmente otro, ¿verdad? Porque si Él es totalmente otro y totalmente diferente, entonces la relación que pueda tener con los seres humanos, con la creación y con la historia, pues es muy discutible, ¿verdad? Y entonces Bonhoeffer quiere realmente dejar en claro cuál es el significado del cristianismo y el significado de Cristo hoy para nosotros, ¿verdad? Y sobre todo la cuestión de quién es realmente Jesucristo, ¿verdad? La pregunta, digamos, de la cristología de Bonhoeffer, pues no tiene nada que ver con las dos naturalezas, por ejemplo. Eso se quedó prácticamente en el pasado, ¿verdad? Fueron los antiguos los que se hicieron preguntas tales como ¿cómo es posible que sea Dios y sea hombre? ¿No? La preocupación, digamos, de Bonhoeffer no es realmente una preocupación que vaya por ese camino, sino más bien ¿quién es Jesucristo el día de hoy? Y como dijimos, si Dios va a ser el centro de la historia, el centro de la creación y el centro de la vida del creyente a nivel individual, Dios lo será en la persona de Jesucristo, porque por ello se hizo carne, ¿verdad? Para identificarse plenamente con nosotros, con el destino, podríamos decir, de la humanidad, el destino de la creación y, por supuesto, el destino del creyente a un nivel personal, ¿verdad? No podemos, dice Bonhoeffer, usar a Dios como suplente de nuestro imperfecto conocimiento, pues en la medida en que dicho conocimiento avanza, lo cual necesariamente ocurrirá, con ello se alejará también Dios, ¿verdad? Entonces, la religión ha hecho muy mal con convertir a Dios en un tapa agujeros, en una respuesta a las últimas preguntas que la ciencia todavía no puede responder. Entonces, el cristianismo debe insistir en que Dios vuelva a constituir el centro mismo de la historia de la creación y de la vida personal, ¿verdad? De hecho, él afirma que Cristo es el centro de la vida y no vino a traernos respuestas a preguntas aún no solucionadas, ¿verdad? Más bien es verdad, dice que desde el centro de la vida, algunas preguntas, así como sus respuestas, pues desaparecen, ¿verdad? Definitivamente. No tiene sentido preguntarse más cuando Jesucristo, Dios hecho hombre, es el centro absolutamente de todo. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho entonces Bonhoeffer? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo distinto? ¿Es grandiosa la proposición que está haciendo? ¿Es trivial, por el contrario, la obra de Bonhoeffer? ¿Es realmente un teólogo inofensivo, digamos? Su pensamiento no causa ninguna queja. No hablemos de revolución, pero digamos su pensamiento no causa ningún cambio, ninguna transformación.
Bueno, de estas cuestiones vamos a continuar ocupándonos en los próximos días. Bueno, creo que lo que hemos dicho hasta este momento, y con esto voy a ir terminando para dar lugar ahí a algunos comentarios o preguntas. Lo que hemos dicho hasta este momento es que ciertamente la teología de la muerte de Dios es una terrible crítica, digamos, en contra de la religión. También es una enorme crítica, digamos, del pensamiento, como dijéramos, fundamentalista, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos acercamos al pensamiento bonhoefferiano, nos damos cuenta que estos temas están en su obra. Sin embargo, su actitud, digamos, y también su manera de abordar estas cuestiones no tiene nada que ver con la teología de la muerte de Dios, puesto que para Bonhoeffer Dios debe constituir el centro en la persona de Jesucristo, el Dios hecho hombre.